Señor Gómez Centurión, buenas tardes o buenas noches. ¿Cómo le va, Antonio? Gracias por la invitación. Por favor, usted, ¿cómo está viendo la Argentina? ¿Cómo está viendo la oposición también? ¿Y qué van a hacer ustedes? Bueno, empezamos por la Argentina. Muy buen análisis. Yo comparto en líneas generales y sobre todo aquellos aspectos que son más centrales del análisis, ¿no? El fracaso del sistema político. Estamos viendo la culminación de un ciclo político, con los detalles y las derivadas que acaban de marcar. La oposición hoy realmente tiene más acuerdo de fondo que oposición con el gobierno. Lo hemos visto durante toda la gestión de la cuarentena, ¿no? Y yo creo que en este modelo no hay oposición, y lo que hay que generar es una oposición que realmente trabaje en el Congreso y que confronte con el gobierno los temas más centrales. Y nosotros el año que viene, con partido propio, ya estamos en 17 provincias, inclusive la provincia de Buenos Aires, que es mi distrito, vamos a ir a disputar los 3 niveles, municipal, provincial y nacional. Porque creemos que hay que presentar una opción nueva para la Argentina. Antonio, hoy estas dos, lo que se dice oficialismo de oposición, lo que te están proponiendo es votame a mí para que se vaya él. O votame a mí para que no venga él. Y lo que Argentina necesita es un proyecto de nación concreto y claro. En las últimas elecciones era eso, ¿no? Era el voto para que no venga el otro. Y ninguna propuesta. No, lo que pasa es que también es cierto que fueron pasando todas las ideologías diferentes en los gobiernos y la verdad que la Argentina, es decir, ninguna ni siquiera la sostuvo. Cada vez peor. No, yo creo ya, Antonio, que es una misma ideología. Hay marketing, hay cosmética, hay make-up, presentación. Sí, pero Macri no es lo mismo que Cristina Fernández o que Alberto Fernández. No, no es lo mismo en términos personales, ni en los términos que los quieras poner, pero las políticas de Estado fueron las mismas. No cambió ninguna. Todo el fenómeno de transformación que el gobierno cambió, que yo fui parte. Sí, yo le iba a preguntar por qué se termina yendo. Usted fue parte, hay que recordar que estuvo en el gobierno de la ciudad con Macri, después fue a la aduana, fue parte de una operación, se corrió hasta que se demostró judicialmente que no tenía absolutamente nada que ver, volvió a la aduana y se volvió a ir. No, después tuve un año Banco Nación, en Banco Nación. Sí. ¿Por qué se fue de Juntos por el Cambio? Bueno, porque vi que toda la vocación de transformación en el 2016-2017 se la comió el gradualismo. El gradualismo, en definitiva, no es un modelo de planeamiento de las cosas, es no atreverse a tomar las medidas que tiene que tomar. Y cuando vino el aborto en el 2018, fue la gota que colmó el vaso. Por ejemplo, ¿qué medidas? ¿Qué habría que hacer? Bueno, Argentina es un perro que se muerde la cola. Entonces, venimos escuchando 40 años de monetarismo, que el problema es la moneda. El problema de la Argentina es el Estado y la economía, y el achicamiento sistemático de la sociedad en los últimos 40 años. Cuando vos analizás, Antonio, la década del 40, todo el Estado desarrollado, que vos lo podés criticar, era el 25% del PBI. Hoy es el 56%. Sí, claro, lógico. Ahí hay dos cosas. Se agrandó el gasto del Estado, pero también significa se achicó la sociedad. En aquella época, el dinero estaba en manos de nuestros abuelos, en el bolsillo de nuestros abuelos decidían qué invertir. Hoy el Estado es el primer actor económico de la Argentina. No podés pensar en hacer ninguna inversión importante en la Argentina, nadie puede pensar económicamente en la Argentina sino con el Estado. Lo que pasa es que nadie se anima a achicar el Estado. Lo dicen en campaña y cuando llegan al gobierno lo hacen. Pero no es achicar el Estado. Y es achicar el Estado, sí, uno tiene que achicar el Estado. No es un problema de achicamiento, Antonio, no es un problema de tamaño. Y hay que achicar el gasto público. Ah, bueno, eso es otro. Bueno, eso está bien, hay que achicar el gasto del Estado. Pero lo que digo es, el Estado americano es el Estado más grande y más caro del mundo, tiene una sociedad que lo sostiene. Entonces vos acá tenés un tema de gasto. El gran nudo gordiano del gasto son los casi 12 millones de argentinos que son rehenes de planes y subsidios, son rehenes del sistema político. O sea, hay que liberar esos rehenes generando producción y generando trabajo. Este es un planteo de macro que es básico. Y no es una discusión ideológica. Yo estoy cansado de ver en televisión, me parece obsceno ya la discusión ideológica entre liberales y estatistas, que es como discutir la marca de caviar en la cubierta del Titanic, digamos. Todo es ideológico en la Argentina. No debería ser, pero todo es ideológico. Bueno, eso es lo primero que hay que salir. Hay que tener noción de lo real, conciencia de lo real y operar en base a la realidad. ¿Dónde se ubica, por ejemplo, cuál es la diferencia con José Luis Esper? De su propuesta con la propuesta de, no sé si se llama libertario, no sé cuál es el nombre ya ahora.
¿Dónde están diferentes? Uno podría decir, bueno, ¿por qué no se unen en todo caso? Conceptualmente son parecidos. No, yo tengo diferencias con José Luis y tengo acuerdos. Tenemos acuerdos en contra de la corrupción, tenemos acuerdos en el gasto público, tenemos un montón de acuerdos. También tenemos diferencias. Me parece que José Luis representa un liberalismo que en el mundo ya no existe, digamos, pero bueno, es mi opinión. Pero no obstante, Antonio, yo cuando el año pasado arranqué con el proyecto presidencial, le ofrecí a José Luis que armemos un espacio más grande y ir a unos pasos y competir. Así que... Porque si bien el sistema político actual evidentemente fracasó, yo lo que no sé es si fracasó el sistema de partidos o el sistema de frentes. Porque hoy tenemos frentes. Por eso nosotros decimos que la estrategia es generar partidos a nivel nacional con una propuesta clara, con una plataforma clara, que sea un compromiso con los votantes. Porque esto del frente de la media mañana contra el frente de la media tarde, donde pasan de un lado al otro, lo de Pichetto fue muy significativo. No estoy hablando en términos personales, estoy diciendo... Bueno, era buscar una pata peronista que faltaba, que fracasó para mí, a mi criterio fracasó. Está bien, pero el concepto, si vos realmente sos oposición, si no crees en lo que está haciendo el otro y crees que lo podés hacer mejor, al arquitecto jurídico de 12 años en el Congreso te lo traes candidato a vicepresidente. Conceptualmente es absolutamente absurdo, digamos. Entonces, esto lo que demuestra que el sistema está agotado. Por eso hay que volver a la estrategia de los partidos. Mira, Antonio, cuando a mí los europeos me preguntan ustedes por qué no pueden hacer un acuerdo de gobernabilidad, 3 puntos: impuestos, ley laboral y algún otro punto más. Entonces yo les digo, ¿sabés por qué? Porque en la Argentina no hay partidos políticos. Porque los partidos políticos son los garantes de un acuerdo que se firma. A ver, sin acuerdo no hay Argentina posible. Claro. O sea, en esta situación de la Argentina, nadie la saca adelante si no hay acuerdos. No, la Argentina está anarquizada, además, desde todo punto de vista. Ahora, por ejemplo, ¿y cómo podría usted hacer un acuerdo con el kirchnerismo? Porque a mí lo que me pasa es eso, que yo lo que veo son tan antagónicas las posiciones de todos. Veo una tapa como la página 12 de hoy y digo, la verdad que es una locura, ¿no? Cuando además es un diario que su dueño es un sindicalista de Santa María, que es del gobierno, y desde el gobierno nadie dijo nada de semejante barbaridad. Entonces, ya, ¿cómo se puede hacer un acuerdo con semejante división? Hay que volver a convocar a los partidos. Y la naturaleza y la esencia que tienen los partidos, que la clase política los destruyó. La política puso los partidos al servicio de las personas, porque el partido político siempre guarda un resguardo de control hacia el funcionario que fue electo a través de la lista de un partido. Entonces, eso no existe ninguna autoridad por arriba de las personas que están gobernando. No existe nadie. Muchos no creen en Dios, por lo cual ni Dios tienen arriba. Entonces, lo que digo es, hay que volver a la estrategia de los partidos políticos. Las propuestas políticas deben ser claras, no gatoparristas. No puede ser que las dos propuestas políticas tengan exactamente los mismos lineamientos y transversalmente tengan las mismas propuestas y las mismas políticas de Estado. Aborto, ideología de género, aumento de la cantidad de planes, castigo a la producción, no revisar y no reestructurar todo el modelo tributario en la Argentina, que es obsceno. Pero teóricamente era una propuesta del macrismo en su momento, no se hizo. Y es una propuesta, este gobierno también planteó hay que readecuar el sistema tributario, nadie hace nada. No lo van a hacer. Pero es que no lo hace nadie, y gana otro partido, gana otro frente, otro candidato, y llega a la presidencia y tampoco lo hacen. Depende del camino que hagas para el poder, Antonio. El camino para el poder no es menor en la Argentina. Y vos para llegar al poder te sentás a pedirle plata con cada uno de los protagonistas de la catástrofe que nos trajo hasta acá. Es muy difícil que llegues a la casa de gobierno y puedas cambiar un cuadro. Entonces me parece que también lo que hay que empezar a generar es otro camino al poder, ¿no? El camino al poder es empezar a trabajar, hacer un partido político en la Argentina es terriblemente engorroso y difícil. Ahora, ¿y qué haría, por ejemplo, con las organizaciones sociales, que hoy tienen un poder gigantesco y además una caja gigantesca? No son organizaciones sociales, son organizaciones paraestatales. O sea, están bancadas por el Estado. Sí, están bancadas por todos nosotros, obviamente. Por nuestros impuestos y por los planes de nuestros impuestos. Las organizaciones sociales están sostenidas por la sociedad, no por el Estado. Cuando son organizaciones sostenidas por el Estado, son paraestatales. Entonces, son organizaciones sociales oficiales. Claro. Estatales. Bueno, el tema que mucha gente de la política hoy no está viendo lo que eso significa. Recién en el análisis político hablaban del incremento de poder de estas organizaciones paraestatales.
Y las organizaciones paraestatales, ¿cuál es el problema que tienen enquistadas en el poder? Que lo que no quieren es empleo, quieren más planes. Está clarísimo. Está clarísimo. Sí, está clarísimo. Con lo cual, la salida de eso es liberarle los rehenes. La gente que está enmarcada y encuadrada por estas organizaciones son rehenes del sistema político. Y eso se logra con producción y con empleo. No hay otra forma. No, está claro que hay que generar trabajo para... Mi pregunta es si generando trabajo esa gente va a querer trabajar o no. Esa es otra pregunta que tengo. ¿Los de las organizaciones? Sí. Seguro que no. La gente, las casi 12 millones de personas que son rehenes del sistema ya se dieron cuenta que con ese sistema lo único que van es el fracaso. La gente quiere trabajar, Antonio. ¿Qué cree que va a pasar? Sí, yo creo que la gente quiere trabajar, que la gente quiere que la dejen en paz, que la gente quiere que el que produce quiere que le dejen de cobrar 50 o 60% de impuestos. Ahora, todo eso que sabemos nosotros, lo saben todos los que llegan al gobierno y después no cambian nada. Que esto es lo que me parece... Sí, ¿cuál va a ser cuál es la solución de la Argentina si todos proponen cosas que cuando llegan nadie hace? Porque yo parto siempre de la misma base. El que llega, supongo que aunque sea para quedarse, quiere que le vaya bien. Y no lo hace. El tema es cómo llega. A mí me parece que no es menor el tema. O sea, que llega tan atado a todos los que le fueron dando favores que no tiene capacidad de maniobra. No tiene ninguna capacidad de decidir absolutamente nada. No pueden mover un cuadro en la Casa de Gobierno. Porque los cuadros son... ¿Por qué? Porque acá también, además del análisis político, institucionalmente la Argentina hace 40 años que es un sistema mafioso. Y la Argentina tiene una sola opción, o es república o mafia. No hay otra forma. Ahora, si vos llegás de las manos de las mafias y condicionados por los apoyos, por los acuerdos y demás con las mafias, es imposible hacer nada. Una última pregunta. ¿Qué cree que va a pasar el año próximo que hay elecciones? Creo que va a ser, el análisis de ustedes va a ser un año complicadísimo y yo comparto con ustedes, es que nadie es capaz en la Argentina de tener un modelo de planeamiento que diga, hagamos para el 2021 dos escenarios, el escenario muy bueno y el escenario muy malo. Eso a mí me preocupa mucho, no hay previsión de nada. Ustedes relataron con toda claridad la incapacidad de articular recursos del Estado que son básicos para manejar otro modelo en un segundo rebrote. Nadie lo está haciendo. No. Primero, el modelo legal con el cual se manejó toda la cuarentena fue catastrófico. Cuarentena. Claro. A mí me parece que lo que hay que armar es un modelo, como en todos los países del mundo, de zona de emergencia, que incluya, como decía el doctor De Rosa sabiamente, el estado de sitio. Entonces, realmente usted sale a buscar, sale a medir donde encuentra el bote, aísla, coloca el estado de sitio, busca a los enfermos, los atiende y lo que va haciendo es alejar el virus. Pero este modelo de encerrarnos a todos es catastrófico. Yo creo que el año que viene va a ser un año muy complicado. Juan, muchas gracias. No, muy gracias a atento. usted, Antonio. Permiso.